Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es el Salmo capítulo 51, desde el verso 1 hasta el verso 17. Salmo 51, verso 1 hasta 17. Leamos juntos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Pedimos esta mañana que abra nuestros corazones y nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz y responder a tus palabras. Te damos gracias, Señor, y toda la alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El libro de los Salmos contiene 150 salmos y aproximadamente la mitad de ellos fueron escritos por el rey David. Y ese salmo, el Salmo 51, es uno de los salmos que fue escrito por él. Ahora, ¿por qué escribió David ese salmo? Ya no tenemos que adivinar, porque está escrito claramente en el pasaje de hoy. Vemos el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David ha escrito ese salmo ¿para qué? Para enseñar a los pecadores y los transgresores qué hacer con sus pecados. Eso es, cómo convertirse a Dios cuando han hecho demasiadas cosas terribles y se sienten demasiado lejos de Dios. Dicho esto, la enseñanza de ese salmo es solamente relevante para los que quieren volver a Dios. Ahora, ¿qué significa volver a Dios? La palabra convertir, aquí en el verso 13, significa darse la vuelta e irse en el sentido contrario. Eso es alejarse del pecado y volver a Dios. Por ejemplo, si tomas el camino equivocado, ¿qué es lo que debes hacer?
tienes que parar el coche, darte la vuelta y tomar el camino correcto. Y nosotros, los cristianos, tenemos un término para eso. Eso es el arrepentimiento. Y una de las maneras que puedes saber si has tomado el camino equivocado y por lo tanto necesitas arrepentirte es ver si has perdido el gozo y la alegría. El verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Pero te digo, aquí David no está hablando sobre el placer y la diversión de este mundo, sino de la alegría y el gozo verdadero, lo cual él lo llama, el verso 12, el gozo de tu salvación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la alegría que viene del mundo y la alegría de la salvación, que viene de Dios? Sí, por supuesto que el pecado es divertido y pues da placer y alegría. Es por eso que la gente usa drogas, bebidas alcohólicas y otros, ve pornografía y practica pecados sexuales. ¿Por qué? Porque te da placer. En ese sentido, tiene una apariencia similar al gozo de la salvación. Pero ¿sabes lo que ellos realmente hacen a ti? Nos hacen sentir vacío y nos quitan la verdadera alegría y finalmente nos hace sentir tristes, deprimidos y miserables. Eso es lo que el pecado hace a nuestra alma. Es por eso David quiere enseñarnos cómo volver a Dios, para que podamos recuperar la alegría verdadera, la alegría que viene de nuestra relación con Dios. Y yo creo que David merece nuestra atención aquí, no solamente porque lo que nos enseña aquí está escrito en la Biblia, sino también porque su enseñanza no es solo una teoría contenida en los libros, sino es algo que viene de su propia experiencia, algo que se ha demostrado que funciona. Dicho esto, ese salmo no fue escrito en su mejor momento, cuando vivía una vida santa y se sentía bien consigo mismo. Fue todo lo contrario. David escribió este salmo cuando tocó fondo. Eso era cuando David se sintió impuro ante Dios. Es por eso que él siguió pidiendo a Dios. Leamos el verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. También el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y también ese era el periodo cuando no estaba bien espiritualmente y se sentía distante de Dios. Es por eso que dice el verso 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dicho todo esto, David escribió ese salmo cuando tocó fondo, cuando no estaba haciendo bien espiritualmente y vivía apartado de Dios. ¿Qué le ha pasado a David? David era conocido como un hombre de Dios, que era santo y justo. Pero todo cambió cuando David cometió adulterio con una mujer casada, Betsabé, y asesinó a su esposo para quedarse con ella y cubrir el hecho de que ella estaba embarazada con su bebé. Así David se convirtió en un adúltero y un asesino. Pero cuando Dios envía al profeta Natán para reprender a David por lo que había hecho, ¿qué hace él? Él se arrepiente y vuelve a Dios. Así que te digo una vez más,
que su enseñanza no proviene de un libro de texto, sino de su experiencia personal. Desde su experiencia, David nos enseñará cómo volver a Dios cuando hemos pecado y nos sentimos alejados de Dios. Ahora, ¿cómo puede un pecador regresar a Dios? Yo creo que la respuesta está en dos palabras que se repiten en este salmo. Y yo creo que David usa estas palabras repetidamente para captar nuestra atención. Es como un profesor o un maestro que repite los puntos más importantes en su lectura. Es lo mismo, la misma cosa. ¿Qué son esas palabras que se repiten? La primera palabra es el pronombre posesivo mi. El verso 1, mis rebeliones. El verso 2, mi maldad y mi pecado. El verso 3, mis rebeliones y mi pecado. El verso 9, mis pecados y mis maldades. David nos dice repetidamente que era su pecado, su maldad y su rebelión contra Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que David ya sabe que él y sus pecados son inseparables. Eso es, que sus pecados son parte de él. Es por eso que dice repetidamente es su pecado, su rebelión, su maldad, que no puede deshacerse de su naturaleza. Es por eso nos dice en el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Que su pecado está siempre delante de él. El pecado no es algo que acaba de surgir, sino algo que siempre ha estado ahí. Que David no se convirtió en un pecador en el momento en que se acostó con Betsabé o en el momento en que asesinó a su esposo, sino sabe que él siempre ha sido un pecador. Y yo creo que eso queda claro cuando dice en el verso 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que nació como un pecador. En otras palabras, el pecado no es solo una acción, algo que hacemos mal, sino es una condición en la que nacemos. Lo que eso significa es que el pecado no es algo que se pueda arreglar. Yo creo que tendrá más sentido si entiendes lo que es el pecado. Vemos cómo ora David a Dios. El verso 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Por supuesto, eso no significa que piensa David que no ha hecho nada malo a otras personas. Él sabe muy bien que era pecado contra Betsabé y Urías, su esposo. Entonces, lo que esto significa es que lo único que es importante, lo único que importa es lo que Dios piensa de él. En otras palabras, Dios es el que define el bien y el mal. Y su opinión es lo único que importa porque Él es el único juez. Y cuando Dios juzga, no solamente considera nuestras acciones, lo exterior, sino también nuestros pensamientos y sentimientos. Como vemos aquí en el verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es por eso David dice en sus otros salmos, por ejemplo, en Salmo 14:3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos la misma cosa en Salmo 53:3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Y como sabemos, ese verso es citado por Pablo en Romanos capítulo 3.
Así que Él dice que no hay nadie bueno, porque todos somos pecadores. Había alguna persona que me preguntaron, si Dios es quien dice ser bueno y todopoderoso, ¿por qué no se deshace del mal en este mundo? Yo creo que la respuesta es simple. Es porque el pecado y nosotros somos inseparables. Si Dios quiere deshacerse del mal, eso significa que Él tiene que deshacerse de nosotros. ¿Me entiendes? Es por eso que Dios no se deshizo de nosotros, sino Él nos perdonó. Y eso lo vemos después. Ahora, cuando David dice mi pecado, eso también significa que Él sabe que eres responsable por sus pecados. Cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos a menudo? Culpamos a otros. Culpamos a otras personas, nuestros amigos, familias, compañeros de trabajo. O culpamos nuestra situación. Culpamos todos menos a nosotros mismos. Te digo, apuntar con el dedo y culpar a los demás, eso es nada nuevo. Porque lo vemos desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. En Génesis capítulo 3, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol de que te prohibí comer? ¿Cómo responde Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y cuando Dios pregunta la misma pregunta a Eva, ella responde de esta manera. La serpiente me engañó y comí. Adán le echa la culpa a su esposa Eva y Eva a la serpiente. Pero te digo, eso no es lo que David hace. No dice que fue la culpa de Betsabé por bañarse a la luz pública, o que si Urías no hubiera sido obstinado, no le hubiera pasado nada. Eso no es lo que dice, sino dice que son pecados suyos. Toma responsabilidad por lo que ha hecho mal. Así que David, al decir mi pecado, está reconociendo que nunca será capaz de separarse de sus pecados. Y también que eres responsable y tiene que pagar el precio de sus pecados. Y eso es lo que debemos hacer también. Ahora, ¿cuál es la otra palabra que se repite una y otra vez en la escritura de hoy? Vemos en el verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verso 7. Purifícame con hisopo. Y también dice, lávame y seré más blanco que la nieve. El verso 8, hazme oír gozo y alegría. El verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuál es esta palabra que se repite? Es el pronombre me. Con esa palabra, David deja claro que Él es el objeto de la salvación y no el sujeto. Lo que te quiero decir es que David sabe muy bien que Él no puede salvarse a sí mismo, sino Él necesita a alguien más. Alguien más tiene que hacerlo. ¿Quién es ese alguien? El verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, dice. El verso 10. Crea en mí, oh Dios. 14. Líbrame de mis homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Dios tiene que salvarlo. Solamente Dios puede hacerlo, salvarlo de su pecado. Y yo creo que eso queda claro, porque el verso 10, cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, el verso crear, que fue utilizado aquí, es el mismo verso que vemos en el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En otras palabras, salvación es como la creación. Es algo que solamente Dios puede hacerlo. Ahora, entiendo que solo Dios tiene el poder y la capacidad para salvarnos. Pero la pregunta es, ¿va a hacerlo? ¿Nos salvará Dios? David sabía la respuesta muy bien. Dice, por supuesto que sí. No tenía ninguna duda. Sí, estaba consciente de que ha cometido pecados terribles, que era un adúltero y un asesino. Pero aún así, estaba seguro de que Dios iba a perdonarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Eso es porque ella sabía que el perdón, su perdón, el perdón de Dios, no tenía nada que ver con sus pecados. En ese sentido, no importaba cuán bueno y cuán malo era David. Vemos en el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí vemos que le pide a Dios que tenga piedad de él, según su gran misericordia y la multitud de sus piedades. Eso significa que David ya sabía que su salvación fue conforme al amor y la misericordia de Dios y no tenía nada que ver con sus pecados. Es por eso David se acerca a Dios con la certeza y con seguridad y pide por su salvación en ese salmo. Y esa es la razón por la que David termina su salmo en la forma que lo hace. Versos 14 y 15. Cantará mi lengua tus justicias. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Con un corazón lleno de gracias y lleno de alabanza. Podemos ver que David comenzó su salmo como con mucha tristeza y dolor y muchos remordimientos. Pero termina el salmo con alabanza y alegría. Eso es porque David se arrepintió y ha regresado a Dios. Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué hablamos de arrepentimiento si hoy es Pascua? Déjame preguntarte, ¿qué es el día Pascua? Es el día que celebramos la resurrección de Jesucristo. Pero, ¿qué importa? ¿Por qué celebramos la Pascua? Solo celebramos porque la resurrección de Jesucristo prefigura nuestra propia resurrección. Como ha dicho en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Que un día moriremos, sí, pero ese no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Pero te digo, no podremos tener vida eterna y experimentar la resurrección sin el arrepentimiento. Hoy Dios nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios. Así que ven a Dios con el espíritu quebrantado y con el corazón contrito y arrepentido. Aléjate de tus pecados y vuélvete a Dios. Él te está esperando. Vuelve a Dios con la fe y la confianza, no en nuestras buenas obras, sino en su amor y su misericordia. Y ahora lo más importante, ¿cómo demostró su amor y su misericordia para nosotros? Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que hizo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que tenga fe en Jesucristo y crea en su muerte para pagar el precio de nuestros pecados
y crea en su resurrección. Y así vivamos esta vida con esperanza, con la esperanza y la confianza de la resurrección y la vida eterna en el cielo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros esta mañana y te damos todas las gracias y alabanzas por tu amor y misericordia para nosotros. Por tu venida al mundo y tu muerte en la cruz y tu resurrección, podemos vivir esta vida con la esperanza que tenemos que un día seremos resucitados como tú e ir al cielo y tener la vida eterna. Ese año y también el año pasado ha sido difícil para muchos de nosotros, que hemos sufrido mucho. Pero ayúdanos a recordar que nuestra esperanza no está aquí en la tierra, sino en nuestra resurrección. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia de Salvador siempre dirija nuestra vivir. Oh, sí, Señor. En los peligros y en el dolor, a cada paso su protección,
a vivir. Te cantamos, Señor.
Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia de Salvador siempre dirija nuestra vivir, siempre dirija nuestra vivir. Señor, te damos gracias hoy en este momento. Estamos aquí para celebrar tu resurrección, el día de Pascua, Señor. Ayúdenos a recordar qué es lo que hiciste para nosotros y que has resucitado, Señor, para darnos la resurrección, para darnos la vida eterna. Así que, Señor, llene nuestros corazones con confianza y con seguridad, Señor, que nuestra salvación está en tus manos, en tu amor y tu misericordia, Señor. Así que ayúdenos y llévanos al arrepentimiento, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Así que danos la fe que necesitamos en este momento. Gracias una vez más, Señor, por todo lo que has hecho. Que vivimos esta vida con la confianza y la seguridad, sabiendo que la vida eterna está esperándonos. Así que llene nuestros corazones hoy con esta esperanza que nos dice, Señor. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes ahora y el tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga. Te vemos el próximo domingo. Adiós.